Gloria a Dios. Nos disponemos para abrir nuestras Biblias en esta mañana en el Evangelio según Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú hoy nos traes, Señor, por este alimento que nos fortalece, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Hoy, Señor, queremos recibir ese alimento y te pedimos que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu para que hoy podamos, Señor, entender tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Hoy quiero hablarles de un tema que he titulado Venid a mí y descansar. Una de las cosas que Dios quiere para nosotros, su pueblo, su iglesia, es que descansemos en Él. Y es por eso que en este pasaje el Señor Jesús le dice a sus discípulos y a toda la gente que le seguía estas palabras que son hermosas, palabras que son de gran significado, palabras que parecen sencillas pero que al mismo tiempo encierran una gran enseñanza. Trabajados y cargados. En este pasaje el Señor Jesús, miramos nosotros en primer lugar que nos invita a descansar en Él, a que vengamos a Él, a que dejemos nuestros problemas a un lado y a sus pies todo aquello que nos agobia, y que descansemos en Él. En este mundo en que nosotros nos encontramos, es un mundo que cada día está cayendo más y más, como lo profetiza la Biblia en Isaías 24. El mundo y las naciones caerán porque la tierra se ha contaminado bajo sus moradores, y todo lo que nosotros miramos a nuestro alrededor son cosas que tienen que ocurrir, son cosas difíciles que van a seguir pasando, pero nosotros como luz y sal de esta tierra debemos aprender esa confianza en el Señor, descansar en Él, que a pesar de que el mundo está sucumbiendo, nosotros como iglesia sigamos descansando. En este mundo tan difícil también tenemos día a día nosotros como cristianos que enfrentar diferentes problemas, presiones en la familia, en el ministerio, en el trabajo, en el estudio, y es fácil que nosotros lleguemos a estar frustrados y agotados. Todo eso nos puede frustrar y agotar, causar estrés. Una de las cosas que hoy miramos mucho desde los niños es el estrés. Hasta los niños, dicen los médicos y las noticias, ustedes han mirado, andan estresados por todo lo que está pasando, por todo lo que está no solamente pasando en Colombia, en el mundo, sino en cada familia. Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo en donde la gente anda afanada, turbada, estresada, pero Dios no quiere que su pueblo ande de esa manera. Dios quiere que aprendamos a descansar en Él.
¿Cómo entonces podemos nosotros entender esto? ¿Cómo podemos nosotros aprender a experimentar el descanso, el cual Cristo en este pasaje tiernamente nos invita? La intención de Dios, hermanos, amados santos, es que nosotros podamos experimentar el reposo de Dios, ese descanso en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Esto puede ocurrir solamente cuando confiamos completamente y verdaderamente en Dios, rindiéndonos a Él, dejando nuestras cargas en Él. La Biblia nos enseña en Filipenses 4, 6 y 7 algo muy importante que debemos nosotros tener siempre en cuenta. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, por nada. Por nada. Dice: pastor, usted no sabe lo que estoy pasando, mira cómo estoy desesperado. Por nada, dice la Biblia, que debemos estar afanados. Aún si tienes problemas económicos, si hay enfermedad en tu familia, si tu hogar está destruido, si la situación de Colombia cada día es peor y peor, dice la Biblia: por nada estemos afanosos. El afán, la ansiedad es algo que toca el corazón de la gente, es algo que perturba la tranquilidad y esa paz que Dios nos ha dado como hijos suyos. Y no debemos permitir nosotros que las cosas externas influyan en nuestra vida interior. Dios no quiere que nuestra alma esté turbada a pesar de lo que pase externamente. Usted esté tranquilo. Por nada, dice, estemos afanosos. Por nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En otras palabras, antes de afanarte por tus problemas, por tus circunstancias, ora. Ora. Es lo mejor que usted y yo podemos hacer en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es lo mejor. No se vaya usted a desesperar. Ore, vaya, ore. Es la mejor decisión. Arrodíllate, gime delante de Dios, llora, derrama tu corazón delante de Él, humíllate delante de Él, delante del Dios Todopoderoso, el Dios soberano, el que tiene el control de todo lo que está pasando. Una hoja de un árbol no se mueve, ni un pajarito cae si no es la voluntad de Dios. Todo está bajo el control. Cuando usted esté en un momento difícil o esté atravesando por alguna prueba de dificultad, o con todo esto que está pasando en Colombia, recuerde siempre esta frase: Dios está al control. Dios está al control de tu situación, por más difícil que sea. Y si Dios lo ha permitido es por algo. Es que Dios tiene un propósito con cada cosa que Él permite en nuestras vidas, como iglesia o como nación. Dios tiene un propósito, hermano. Él está al control de todo. Por eso Él quiere que nosotros dejemos a un lado el afán, la ansiedad, y más bien nos humillemos delante de Él. Le busquemos de todo corazón, orando. Dice aquí, dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ya cuando hablamos de ruego, estamos hablando de una oración en donde nosotros gemimos, clamamos de una manera casi que desesperada. Y ruego con acción de gracias, dando gracias, no quejándonos, porque generalmente nosotros los seres humanos, cuando pasamos circunstancias difíciles, sea cual sea, tendemos a quejarnos. Pero ¿por qué a mí me pasa esto si yo soy bueno? Yo soy un hombre bueno, dirá uno.
¿Por qué me pasa esta situación si yo no le hago mal a nadie? Y nos llenamos de preguntas, y es digamos, es lógico pensar muchas cosas, pero la Biblia no quiere que nosotros nos quejemos, más bien demos gracias, aunque no entendamos lo que estamos pasando, demos gracias porque Dios está en control. Parece que no estuviera al control, que todo estuviera desenfrenado, a un rumbo, no hay esperanza, pero no, Dios tiene el control de todo. Y dice la Biblia que cuando tú dejas el afán a un lado y oras a Él con acción de gracia, va a venir como consecuencia, ¿qué cosa? La paz. ¿Se acuerda qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la paz que Dios quiere que nosotros experimentemos. Esa paz interior en donde usted está conscientemente confiando en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de su vida, de todo cuanto pasa. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como consecuencia de orar va a venir la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, es una paz que no podemos entender. ¿Cómo puedo yo estar tranquilo cuando perdí el trabajo? ¿Cómo puedo yo estar tranquilo cuando perdí mi familia? ¿Cómo puedo estar tranquilo con esa situación en Colombia? ¿Cómo puedo estar tranquilo? La paz de Dios es la que nos capacita para estar tranquilos, pero esa paz viene como resultado de nuestra confianza en Dios. Cuando confiamos en Dios viene esa paz, pero cuando dudamos del Señor, cuando tenemos miedo, ¿qué viene como resultado? ¿Qué es lo contrario a la paz? Díganme ustedes. Intranquilidad, inseguridad. Qué tremendo, ¿cierto? Y es feo vivir así. Por eso es que la gente que no conoce al Señor se va al horóscopo a ver qué cosa buena le tiene el futuro, ¿no? A ver qué príncipe azul se encuentran, dirá una mujer por ahí o algún hombre, a ver qué negocio, si me dicen ahí que voy a tener un buen negocio el próximo mes. Y la gente vive así, con esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tienen en quién confiar, no conocen a Dios. Pero usted y yo tenemos al Dios de dioses, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Dios todopoderoso, al soberano, que tiene control de todo cuanto hay y cuanto sucede, y nuestras vidas están en las manos de Él. Por eso debemos descansar. Señor, pues si esto lo has permitido es por algo, yo confío en ti, no me voy a poner a intranquilizarme, no, voy a orar y voy a esperar en ti. ¿Se acuerdan lo que aprendíamos hace 8 días? Decíamos en Hebreos 10 del 35 en adelante que es necesaria la paciencia para ver, haciendo la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Paciencia. Pero nos dice un versículo antes: no pierdan la confianza en el Señor. No debemos perder nuestra confianza en el Señor. Debemos tener paciencia y hacer su voluntad. Y el día que menos usted lo piense, el Señor obrará, Él te salvará. Pero tenemos que ser pacientes y no perder nuestra confianza. Estamos viviendo tiempos duros, amenazadores. Según la Biblia, estamos viviendo en los últimos tiempos desde hace 2000 años hacia acá. El apóstol Juan lo dice en su primera carta. Los últimos tiempos, donde se han manifestado los
anticristos en plural, es decir, muchos falsos profetas, maestros que han salido durante toda la historia, y ahora estamos viviendo en la época en donde más falsos profetas están saliendo, hermano. Eso tenga cuidado qué predicadores escuchan, porque por ahí andan muchos hablando otro evangelio que no es el del Señor, un evangelio diferente que no es el de Cristo. Y estamos viviendo tiempos amenazadores, y la Biblia nos enseña que en estos últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, es decir, la gente pensará en sí mismo, no en los demás, y cada quien, pensando en su propio bien, hará en contra de su prójimo. Es lo que miramos actualmente en nuestra nación, ¿sí? Políticos corruptos que han querido obrar para tener el mayor beneficio, pero perjudicando a los demás. Y también miramos del lado de la población civil a muchos vándalos que aprovechan esta coyuntura, este conflicto, para delinquir. Se han visto abusos de parte y de parte, pero nosotros, la iglesia, tenemos que estar velando y orando, sabiendo que estamos en los últimos tiempos. Pero lo que les quiero decir es que ahora estamos en los últimos días. En los últimos días, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos a punto de irnos con el Señor. Mire lo que está pasando en Colombia, en Israel. ¿Se han visto las noticias? En Estados Unidos, que hace una semana atrás, también el sur de Estados Unidos, sin gasolina, conflictos aquí y allá. El mundo se ha vuelto loco, y con todo esto que comenzó con lo de la pandemia, algo que nunca antes había ocurrido a nivel de todo el globo terráqueo, que mucha gente se haya metido. Hace un año estábamos metidos como pájaros en las casas, enjaulados, y nadie podía salir. ¿Eso cuándo había ocurrido? Y ahora la dichosa vacuna, que a nivel del mundo, miren, nada de esto es coincidencia. Estamos viviendo los tiempos finales, los últimos días, y tenemos que estar preparados, descansando del Señor, no afanándonos por nada, como dice aquí Filipenses, por nada, más bien orar para que esa paz de Dios esté aquí gobernando nuestro corazón, y no caigamos nosotros en la desesperación, en el desasosiego. Por eso dice que esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es importante que tengamos la paz de Dios, porque la paz de Dios nos guarda. Guarda que nuestros corazones, nuestros pensamientos, que no nos desesperemos, que no cometamos locuras. Hay mucha gente que comete locuras, está desesperada, ¿cierto? Pero la paz de Dios es la que nos va a mantener sobrios, tranquilos, esperando en Él. Esperando en Él. Esto es muy importante, hermanos. Debemos decidir nosotros poner nuestras cargas a los pies del Señor. Eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Ponga todas sus cargas a los pies del Señor y abandónelas ahí. No siga cargando usted con eso solo. Póngala a los pies de Cristo. En el Salmo 62, verso 1 al 2, aquí el salmista estaba convencido de la capacidad de Dios para satisfacer la necesidad de su alma. El que escribe este salmo, Salmos 62, versículos 1 y 2, dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Mi alma debe estar acallada, anclada, en otras palabras, en el Señor, porque de Dios viene mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho.
Parece que usted estuviera resbalando y que se fuera a caer, pero el Señor lo sostiene y no lo va a dejar caer, porque Dios es fiel. Confíe en Él, tranquilo, que Dios no lo va a dejar ahí tirado. No, Él lo va a levantar. Y también dice ahí mismo en el Salmo 62, versículos 5 y 6, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? Te pregunto en esta mañana. Ojalá sea en Dios. Porque si es en Dios, entonces tu alma va a reposar. Tu alma va a reposar. Y dice el versículo 6: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Ese es el Señor para nosotros, hermanos. Él debe ser tu roca, tu refugio, tu castillo, tu salvación. Eso es lo que debe ser Dios para nosotros, con el fin de entender completamente el concepto de descansar en el Señor. Tenemos que mirar Mateo, el pasaje que hoy nos atañe. Vayamos, Mateo 11, 28. Una vez aquí que Jesús nos invita a nosotros a descansar en Él, dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Luego que Él nos invita a venir a Él para que descansemos en Él, Él en el versículo 29 toma un ejemplo de la agricultura para enseñarnos qué es lo que nosotros debemos hacer en nuestra relación con Él. Y Él dice aquí en el versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. Antiguamente no habían tractores, no habían máquinas para arar la tierra. ¿Y qué utilizaban? Bueyes. Y ponían generalmente 2 bueyes con un yugo. Era una pieza de madera y de metal que les colocaban aquí a los bueyes. ¿Con qué finalidad? Para que los bueyes pudieran arar rectamente y en una misma dirección, que ambos bueyes fueran en una misma dirección, arando, rompiendo la tierra, el aparato que a ellos les colocaban. ¿Qué quiere decir aquí el Señor Jesús con venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros. Es eso precisamente, que nosotros como hijos de Dios debemos estar tomando el yugo de Él. Cuando en esa yunta de bueyes cogían a 2 bueyes, siempre uno de los 2 bueyes era más experto que el otro, porque uno dirigía al otro. Había uno veterano y otro novato, digamos, un aprendiz. Generalmente era así. Entonces el buey que era experimentado, ya tenía experiencia, llevaba al que no tenía, se dejaba dirigir. Y ese mismo ejemplo que coloca el Señor es lo que debe ocurrir en nosotros precisamente. Jesús es nuestro hermano mayor. Él fue el primogénito y es el primogénito de todos nosotros, la familia de Dios aquí en la tierra. Ya Él venció en esa cruz, y esa victoria que Él consiguió es también para nosotros. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice Romanos 8:37. Dios
al enviar a su Hijo Jesucristo, vence en esa cruz, y esa victoria que Él consigue también es para nosotros la iglesia, porque estamos en Cristo. Entonces, cuando dice la Biblia, pónganse mi yugo, ¿qué está diciendo el Señor? Estén a mi lado, caminen conmigo. Ya deja de hacer tu voluntad, las cosas a tu manera. Déjate dirigir por mí. Está diciendo el hermano mayor, el experimentado, el que venció. Pero a veces nosotros no queremos. Y queremos como zafarnos y hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Nos lastimamos. Nos lastimamos. Cuando un güey trata de separarse del otro, ¿qué pasa con ese güey? Se maltrata, ¿cierto? Puede hasta herirse, tratando de quitarse el yugo. Así muchas veces hacemos nosotros. Muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros pensamos y decimos, sí, el Señor es mi Dios, mi Salvador, y Él es el Dios que me bendice, pero usted no lo tiene en cuenta y quiere hacer las cosas a su manera, y es cuando cometemos errores, nos lastimamos. Sí, el Señor Jesús siempre, a través de su palabra, a través del pastor, de otros hermanos en la iglesia, nos dice, no vayas por ahí. Y usted terco, se mete. ¿Qué está haciendo usted? Se está lastimando. El Señor te dice, no te vayas por allá, ven por acá. No es a tu manera, déjate guiar. Por eso es que aquí dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Aprendamos de Cristo, porque Cristo fue manso y humilde al someterse al Padre. Nada de lo que Jesucristo hizo, lo hizo independientemente de su Padre. Él se sometió a la voluntad del Padre hasta muerte de cruz, dice la Biblia. Todo lo que hacía el Señor Jesús lo hacía porque lo veía hacer del Padre. Todo lo que Jesús decía era porque lo escuchaba de su Padre. Él nada de lo que hacía lo hacía por su propia cuenta. Nada de lo que decía lo hacía por su propia cuenta. Todo era en una total comunión con el Padre y en un sometimiento voluntario y por amor al Padre. Y Dios nos invita a través de Cristo que hagamos lo mismo, que voluntariamente, por amor a Él, nos sometamos. ¿Qué dice Juan 13:14? Juan 13:14 dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si amamos al Señor, le vamos a obedecer. Es decir, la obediencia que Dios nos manda que tengamos es una obediencia que nace de un amor sincero a Él. ¿Y por qué amamos a Él? Porque Él nos amó primero. ¿Y cómo demostramos nosotros ese amor? Obedeciéndole, siendo mansos y humildes como Él, sometiéndonos a la dirección de Él. Pero a mí me parece, yo pienso, yo opino, como dice el Chapulín. ¿Se acuerdan del Chapulín Colorado? Yo opino, yo pienso. No, hermano, usted puede opinar y pensar. Yo no digo que no. Usted tiene su mente y su corazón, libre albedrío. Pero ojo, que lo que usted piense y opine vaya contrario a la voluntad de Dios, porque si no se va a lastimar. Se va a lastimar usted. Voy a iniciar este proyecto, este negocio, voy a casarme, voy a hacer este proyecto. ¿Qué usted tiene que hacer? Consulte a Dios. El rey David, antes de ir a subir y ir a una guerra, él primero consultaba a Dios si subía e iba a la guerra. ¿Hacemos nosotros lo mismo antes de hacer cualquier cosa? ¿Consultamos a Dios? Generalmente somos muy voluntariosos.
y no preguntamos a Dios y nos metemos de cabeza, hermano, sin pensar nada, simplemente hasta por el impulso, el mero impulso de tu corazón. Y usted no puede dejarse guiar por su corazón, porque su corazón y el mío también es engañoso y es perverso. Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Sus emociones, sus sentimientos no pueden guiar su vida. ¿Quién debe guiar su vida? El Señor, nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Llevad mi yugo, es decir, obedézcanme, síganme, sean mansos y humildes como yo, y así hallaréis descanso. ¿Cómo vas a tú a hallar el descanso de Dios? Cuando te dejas dirigir por Él y no peleas contra Él. Eso es lo que significa la palabra manso, para que lo copie usted si quiere. En el original hebreo, la palabra manso significa rendirse, dejar de pelear contra Dios. La persona mansa es aquella que está rendida a los pies del Señor, que ya no pelea contra Dios, sino que se somete voluntariamente y por amor. Por amor al Señor. Señor, yo te amo y por ese amor que te tengo te obedezco, porque yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Pero es que yo pienso y yo creo que esto es lo mejor para mí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Fíjate de Jehová y no de tu propia prudencia, dice el libro de Proverbios. Fíjate de Jehová, no en lo que tú puedas sentir o pensar. Por eso tenemos nosotros la palabra del Señor, la palabra profética más segura, que es como un filtro a todos tus pensamientos. Si usted tiene un pensamiento que dice la Biblia, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo, es decir, somételo a la palabra de Dios. Y ahí vas tú, tranquilo. Mira, si tú te dejas guiar por el Señor, llevando el yugo de Él, usted va tranquilo, al lado del Señor. ¿Será que si usted va al lado del Señor, va usted a fracasar? En su vida, en su proyecto, en su matrimonio, en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, en lo que usted emprenda. No, hermano, usted va a lo seguro. Usted va al lado del Señor, el Señor al lado suyo. Oiga, qué mejor compañía que es. Pero a veces queremos zafar. Ay, yo no quiero someterme, y usted hace así, y quiere quitarse el yugo del Señor. Pero como Dios no forza a nadie, ¿cierto? Muchas veces deja que, listo, vete por tu lado, a ver. Y usted empieza a arar en la dirección que usted piensa y que usted ha deseado. Y después se encuentra fatigado, turbado. ¿Qué hice yo? ¿Por qué no me dejé guiar? Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Quién es una persona humilde? Ayúdenme ustedes para que despierten un poquito en esta mañana. ¿Qué es una persona humilde? ¿Cómo? Bueno, sí, una persona sencilla, pero ¿qué más? Una persona obediente, pero deme un sinónimo exacto de una persona humilde, un concepto de humildad. ¿Qué es ser humilde? Desprendido. Bueno, son características de una persona humilde, pero díganme exactamente. Manso es lo que les acabo de decir. Ya es una persona que ha dejado de resistir a Dios y que se rinde. Una persona humilde es aquella que depende de Dios, que ha reconocido que Dios es grande y que solo no puede. Esa es una persona humilde. ¿Usted ha reconocido que solo no puede?
Usted ha reconocido que Dios es grande y que Él es el único que puede dirigir su vida, su familia, y el único que puede arreglar el reguero de su vida y el desastre que usted ha hecho. Porque todos nosotros hemos hecho nuestros desastres, hermano, y el único que puede ayudarnos realmente es el Señor. Pero cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, porque si no, hermano, vamos a estar en esa pelea y vamos a lastimarnos. Nos vamos a encontrar cansados y frustrados. Seamos mansos y humildes como el Señor. Seamos obedientes, dejémonos guiar por Él. Y es la única manera que vamos a encontrar el descanso para vuestras almas. Cuando usted se deja guiar por el Señor y espera en Él, usted descansa. Usted tranquilo, hermano, va a seguir adelante, va a seguir sin temores, porque usted sabe que va con el Señor y el Señor lo va dirigiendo. Usted no siga su voluntad, no trate de resistir al Señor. Es lo que Dios quiere que entienda. ¿Qué yugo teníamos nosotros antes? ¿Sí? ¿Cuál? El yugo de la esclavitud. Muy bien, están estudiando la Biblia. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres de un yugo. ¿Cuál es este yugo? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Usted antes y yo también éramos esclavos de que del pecado, ¿sí? De nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos, hacíamos lo que queríamos, éramos esclavos de nuestro pecado, de Satanás, pero el Señor nos ha librado de ese yugo. Y dice aquí Pablo que estemos firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, hay cristianos que pueden quitarse ese yugo, decir: no, yo no quiero más, después que han recibido la libertad en Cristo, y siguen su vida como bien les parece, y Dios los deja. Así como el padre con el hijo pródigo, ¿se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El padre no lo retuvo y lo dejó. Vaya. ¿Y el hijo qué hizo? No, ni para qué decirles. Gastó todo lo que tenía en una vida pecaminosa, llegando a criar cerdos y a desear las algarrobas de los cerdos. Mire, ¿a dónde lleva el yugo de la esclavitud? A eso. Pero es ahí cuando el hijo pródigo recordó: si tengo un papá, qué rico, hasta los capataces y todos sus sirvientes están comiendo muy bien, y yo aquí que soy su hijo deseando las algarrobas de los cerdos. Y fue cuando recapacitó y volvió al Padre. Y así hay muchos hijos que después de revolcarse en sus pecados, reconocen luego que sin Dios no pueden vivir. El que es hijo regresa. El que es hijo, Dios lo hace regresar, porque es su gracia la que nos sostiene y nos hace regresar. Pero antes Él tiene que disciplinarnos y muchas veces azotarnos. Pero Dios nos ama de una manera tan grande que nos hace entender, como dice el Salmo 32, verso 9, nos hace entender sus caminos, porque sobre nosotros Él ha fijado sus ojos. Y como dice Filipenses 1:6, y la buena obra que Él ha iniciado, Él la terminará. Tarde o temprano, su postrer estado será mejor que el primero. ¿Sí? Si se deja dirigir por el Señor. Y si no se deja dirigir, el Señor lo hace entender. Él sabe cómo.
hasta que usted ya deja de pelear y entonces se va a ver al lado del Señor. Imagínense ustedes esa imagen de un güey ya manso, poco maltratado aquí, herido, ¿no? Por querer zafarse del yugo, al lado del otro güey experimentado, ¿no? Y usted ahí mansito, dejándose guiar por el Señor. Y eso es lo que el Señor hace, hermanos. Nos va llevando. Y así vamos encontrando el descanso. Señor, tenías razón. Tu dirección es la mejor. Tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Señor, gracias. Usted se va dejando guiar por el Señor y todo va funcionando, hermano. Su vida y la mía funciona cuando usted y yo nos dejamos dirigir por Él. Usted se deja guiar por el Señor, hermano. Usted sale adelante, no importa cómo esté su vida actualmente. No importa cómo esté, usted va a salir adelante. Mientras caminemos al lado del Señor, compartiendo el yugo y la carga no desaparece, sino que se hace más ligera, más fácil. Por eso les dice, mi yugo es fácil de llevar. El Señor nos va ayudando a llevar esa carga, porque nadie solo puede. En comunión con Jesús nos enteramos de que su yugo no es duro y opresivo, pero es razonable. La dulce compañía de Jesús es lo que nos trae la paz y la tranquilidad, hermanos, y el que nos permite seguir adelante. Es por eso que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo vivía una comunión con el Señor tan grande que él supo vivir en la abundancia y en la escasez. No importa las circunstancias, él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dele la fortaleza que necesito para seguir adelante. Cuando usted va con el Señor, usted va a poder avanzar, va a poder seguir superando sus problemas, sus adversidades, sea cual sea que sean. ¿Cómo podemos aprender a experimentar la presencia de Cristo en una manera de que traiga paz y consuelo? ¿Cómo podemos realmente compartir nuestras cargas con Él? Miren, ¿cómo podemos nosotros? Nuestra parte, hermanos, es mantener esa comunión con el Señor. Importante. Primero que todo, nuestra parte es mantener una relación de momento a momento de comunión con Él, llevando su yugo. Pero esto requiere un esfuerzo decidido y consciente de nuestra parte al buscar trabajar por nuestra salvación. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Usted tiene que tomar decisiones en su vida espiritual y empezar a trabajar por su salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Vayamos a Filipenses 2:12. Mire lo que tenemos que hacer nosotros, que es nuestra responsabilidad. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi presencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora subrayen esa palabra: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Usted y yo debemos ocuparnos de nuestra salvación. ¿Qué significa eso? Cuando usted busca a Dios en oración, por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se congrega en una iglesia local, pide consejo al Señor, usted se está ocupando de su salvación. La salvación es como un jardín de rosas hermosas que Dios nos ha dado por su gracia. Pero ese jardín debemos regarlo, ¿cierto? Debemos arreglarlo, podarlo. Eso es ocuparse de la salvación.
no abandonar nuestra vida espiritual, es ocuparnos de nuestra vida espiritual en oración, leer la Biblia, en ir trabajando en nosotros mismos, porque hay tantas cosas que debemos nosotros dejar a un lado, que nos están perjudicando. Ocúpese de su salvación, busque más comunión con el Señor, ocúpese de su salvación, y después de aceptar a Jesús en nuestros corazones y vida, el Señor nos invita a venir a Él y a descansar, como miramos en Mateo 11:28. El siguiente paso es aceptar el yugo del Señor, el yugo de la obediencia. Y luego que usted acepta el yugo de la obediencia y deja que Él le ayude, entonces usted va a poder experimentar ese descanso y esa paz para su vida, hermanos. ¿Quiere sentir usted una paz en su vida, un descanso en su vida? Déjese guiar por el Señor, deje de pelear contra Él, porque se va a lastimar, y lo que va a hacer es causarse dolor, daño a usted mismo. Nunca haga las cosas a su manera, hágala a la manera del Señor. Por eso consulte siempre a Él, hermanos. Ayer conversaba con varias personas, y una de estas personas con las que yo conversaba, esta persona me decía que por el trabajo había descuidado mucho su vida de oración, de la palabra. Me decía, es que ahora hay tanto trabajo que oro muy poquito y a veces leo la Biblia, a veces. Entonces esta persona me preguntaba por qué es que me siento como amargada, como triste. Yo le dije, precisamente por lo que me estás diciendo, porque cuando dejamos a un lado nuestra comunión con el Señor para ocuparnos de las cosas de la vida, ahí estamos nosotros perdiendo, porque pierdes tú esa fortaleza que necesitas para emprender lo demás. Y yo en estos días leía, hermanos, lo que decía un gran predicador, el príncipe de los pastores, así le llamaban, Charles Spurgeon. Él decía que cuando oramos, ganamos tiempo. Cuando oramos, ganamos tiempo. La gente cree que haciendo más, gana más tiempo. Error. Cuando tú oras, ganas más tiempo. Cuando tú estás en comunión con el Señor, ganas más tiempo. Cuando tú te dejas guiar por el Señor, ganas más tiempo. Entonces yo le decía a esa persona, dedícate más. Si le dedicas 5 o 10 minutos a la oración, dedícale 1 hora. Lo demás que espere. ¿Te vas a morir por eso o qué? ¿Te van a...? No. Mire, que somos tan desordenados nosotros y tenemos los valores invertidos, que le dedicamos más tiempo o le tenemos mayor importancia a aquellas cosas que no la tienen, y a lo que realmente importa lo echamos a un lado. No le dedicamos ya tiempo al Señor. No, es que hay tantas cosas, que yo estoy tan ocupado, tan ocupada, y usted está perdiendo su vida sin darse cuenta. Está perdiendo su vida creyendo que la está ganando. Al fin y al cabo, hermano, cualquier momento nos vamos, y todo lo que tú te has esforzado en esta vida aquí, yo no digo que no se esfuercen, hagan bien las cosas, estudien, trabajen, pero que el centro de tu vida sea Cristo, el centro de tus afectos sea Cristo, que no andes distraído, distraída, haciendo las cosas a tu manera, porque vas a perder tiempo, te vas a hacer daño tú mismo. Pero si tú vas con Jesús en ese yugo,
Oiga, hermanos, va a ganar tiempo y va a lo seguro, va a la fija. Dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso dejemos que sea el Señor quien nos ayude, que nos dirija, que no sea usted ni el hombre, que sea el Señor. Hermanos, yo conocí a un hombre hace un tiempo atrás, hace unos años, que toda su vida había tratado de cumplir un deseo, un anhelo en su corazón, de tener su propia empresa, pero él siempre lo hacía como él creía, con conocimiento humano, con su esfuerzo, y por más que él intentaba de levantar esa empresa, no podía, algo pasaba, todo estaba truncado y todo, hasta que conoció del Señor, este hombre, juntamente con toda su familia. Cuando conoce del Señor, este hombre empieza a dejar todo su conocimiento, todos sus pensamientos a un lado, y se empezó a ser dirigido por el Señor en oración. Cada paso que él daba, lo daba pero con el Señor. Él me decía, recuerdo que él decía, yo hago como David, si tú no vas conmigo, yo no voy, Señor. Entonces, él aprendió esto de la parábola del yugo, de esta historia que el Señor aquí nos relata, y él poniendo el ejemplo del yugo. Y ese hombre empezó a prosperar y empezó a avanzar. Lo que él no había podido antes hacer, lo estaba logrando ahora con el Señor. Su familia estaba vuelta a nada, y él empezó a ser cabeza de su hogar, y todo empezó a organizarse, porque este hombre empezó a obedecer al Señor, a obedecer su consejo. Y hoy en día está en una ciudad lejos de acá. Este hombre tiene una familia bonita, sirviéndole al Señor con su empresa. Es un hombre empresario. Es un hombre empresario, pero que le sirve al Señor. Y él es empresario y tiene muchas ocupaciones, pero ahí está, en la iglesia, asistiendo, sirviéndole al Señor. Lo uno no le ha quitado lo otro, porque él ha puesto en orden su vida, sus prioridades las tiene claras, y es un hombre que va avanzando, y se le ve la gracia de Dios, porque ha entendido lo que es ponerse el yugo del Señor. Pongámonos el yugo del Señor, dejémonos dirigir por Él. Y es en estos tiempos, con esto quiero terminar, en donde debemos estar velando más y más. Velar y orar, dice la Biblia. Primera de Pedro 5, versículo 8. Velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia nos exhorta, y no solamente en este pasaje, sino en varios pasajes, que velemos y oremos, conociendo los tiempos que estamos pasando, hermanos. Y yo les digo, con la autoridad que la palabra del Señor me da, esto no va a mejorar. Entonces, pastor, no vamos a seguir orando por Colombia y por la situación. Sí, sigamos orando para que el Señor obre en su iglesia y en las almas que han de ser salvas, que están siendo preparadas con todo eso que está pasando, para que esas almas conozcan del Señor y muchos sean salvos. Sigamos orando, pero esto tiene que ocurrir y seguirá empeorando, porque todo eso que está pasando apunta al nuevo orden mundial. Hay un nuevo orden mundial que está elevándose cada vez más,
a un solo gobierno. Todo esto apunta a un solo gobierno. Mire que todo esto que está pasando con lo del coronavirus, las vacunas, es una preparación, hermanos. Esto hay que entenderlo. La iglesia tiene que ser entendida en los tiempos que está pasando. Todo esto es una preparación. Lo del coronavirus, eso en gran parte ha sido una gran falsedad. El bicho este existe, pero no es mortal como dicen. Y eso ya se ha comprobado. Al principio, tantos muertos. ¿Por qué no ha habido más muertos? Eso era para prepararlo de la vacuna. Y todo esto es para que la gente sea preparada en su mente, en su corazón, porque en los tiempos, ya en la semana 70 de Daniel, en los tiempos de la tribulación, la gente va a ser marcada y nadie va a poder comprar ni vender si no tiene esa marca. La vacuna no es la marca de la bestia, como algunos dicen por ahí, no, pero sí es una preparación para lo que viene. Mire que ahora lo que se está destruyendo son las industrias, el sistema capitalista, para que ya la gente dependa solo del gobierno. Y los gobiernos que ahora se van a levantar en los diferentes países no van a ser autónomos, porque va a haber un solo gobierno a nivel mundial según la Biblia. Es el nuevo orden mundial. Y nadie podrá hacer nada si no es el gobierno quien les dice. Esto de los tapabocas, que se ha comprobado tampoco que sirva para nada, pero no es que le esté diciendo que se quiten los tapabocas, no, lo hacemos por obediencia, ¿no? Pero ya se ha comprobado que eso no sirve para nada. El virus es mucho más pequeño que los poros de esa máscara. Pasan como si no tuvieran usted nada, pero la gente tiene eso, y psicológicamente, mire cómo nos están, todo el mundo anda así. ¿Se da cuenta la preparación psicológica que están teniendo los gobiernos con la población? Todo esto es una preparación para lo que viene, hermanos. Y según la genealogía bíblica, estamos casi ya culminando los 6000 años de historia de la humanidad. En Génesis 6, versículo 3, dice que Dios no contenderá para siempre contra el hombre, y le determinó un tiempo al hombre, 120 años. Ahí no está hablando el Señor de un límite de edad, porque después de Génesis 6, Noé, por ejemplo, y otros personajes de la Biblia vivieron mucho más de 120 años. Es más, Abraham, que es mucho después de Génesis 6, vivió 175 años. Matusalén, 969 años, que es el hombre más. Pero ese sí fue antes de Génesis 6, pero me estoy refiriendo a después de Génesis 6. Vivieron muchos hombres de mucha edad, entonces el límite es 120. Es más, actualmente han habido personas que han superado los 120 años. Entonces, ahí no se está refiriendo a 120 años de 365 días. Ahí se están refiriendo a 120 años jubileos. Un año jubilar son 50 años. Si usted multiplica 120 por 50, dan 6000 años. 6000 años. Es decir, Dios determinó un tiempo para el reinado del hombre aquí en la tierra. Son 6000 años. Que según la genealogía bíblica, si usted empieza a contar en la Biblia, desde Adán hasta Abraham fueron 2000 años. De Abraham hasta la muerte de Cristo, otros 2000 años. Y de la muerte de Cristo, según el calendario gregoriano, año 33, hasta nuestros días se están completando los 2000 años. ¿Cuánto falta para el 2033? Son unos 12 años, según el calendario gregoriano. Es decir, que estaríamos hablando, no estoy colocando fechas, no estoy hablando del día y la hora porque nadie la conoce, pero sí podemos saber más o menos los tiempos. Si usted le suma al año 33, 2000 años, que es el periodo ya de la gracia, son año 2033, estaría el Señor Jesús regresando. Pero como
nosotros no vamos a pasar los 7 años de tribulación si le restamos a 2033 7 años, 2026, ¿sí? Entonces estaríamos en la zona de rapto entre 2021 y 2026. Pero como hubo un cambio de calendario entre el calendario lunar, que es de 360 días, al calendario solar o gregoriano, porque el Papa Gregorio cambió el calendario y ahí se perdieron 5 años. Entonces, si usted le resta al 2026 5 años, 2021, la pregunta es, ¿será en este año que el Señor venga en el arrebatamiento por la iglesia? No lo sabemos. No podemos ser dogmáticos. Esto es una cuenta aproximada, pero con esto quiero que ustedes entiendan que estamos en la recta final. No pasará esta generación, la generación de la higuera, Mateo 24:32. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, es decir, todo lo que está profetizado en Mateo 24 antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, estamos hablando de una generación que son, ¿cuánto? Según el Salmo 90:10, 80 años. Como estamos hablando de la generación de la higuera, ¿cuándo se reverdeció la higuera? A ver, ustedes que saben un poquito de historia. Cuando Israel como referencia nación. Exactamente, cuando se instituyó Israel como nación, el 14 de mayo de 1948. Ya hace 2 días cumplieron 73 años esta generación. Y una generación son 80. Si tú le sumas al 48, 80 años, eso da 2028. Y si tú le quitas al 2028 los 7 años que no va a atravesar la iglesia, 2021. Es una cuenta por encima, aproximada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nos vamos, prepárese, vele, ore. El que sea santo, santifíquese todavía. El que sea inmundo todavía, porque los que no son del Señor, esos se van a cada vez a ir más y más al hoyo. Hermanos, estos son tiempos en donde tenemos que predicar este evangelio de Cristo. Arrepiéntanse, crean en el Señor, porque el juicio viene. El juicio viene, hermanos. Lo que viene a este mundo es algo terrible, terrible, hermanos. Y esto es solamente el comienzo del fin, lo que estamos mirando. Oremos mucho unos por otros, llevemos el yugo del Señor, confiemos en Él, no nos vayamos a desesperar. Este mundo cada vez va a ir convulsionando más, pero usted debe estar tranquilo, porque eso tiene que ocurrir. Y en cualquier momento el Señor vendrá por su iglesia y le veremos tal cual como Él es. Y un día usted le dirá al mundo, usted y yo le diremos: adiós mundo cruel, más nunca te veremos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te exaltamos, te bendecimos. Te exaltamos, Señor. En este momento vamos a prepararnos para la administración, para la oración. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, porque tú nos invitas a ti para que descansemos en ti. Gracias, Señor. Los que hayan preparado su ofrenda pueden tomarlo en su mano derecha. Vamos a orar por la ofrenda. Amado Padre Celestial, en esta mañana queremos darte de lo que hemos recibido de ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas, Salvador, alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos, de tu iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Padre. Cerremos nuestros ojos, exaltemos el nombre del Señor, te exaltamos, te bendecimos. Dele gracias al Señor.
porque Él es bueno y para siempre su misericordia. El Señor no quiere que nuestra alma, nuestro corazón se turbe. Él no quiere que nos turbemos. Él no quiere que nosotros nos desesperemos, nos afanemos, que estemos amedrentados, sino que confiemos en Él, que tomemos su yugo, que tomemos su yugo, que es fácil de llevar, y que llevemos esa carga, porque es el Señor el que nos lleva. Gracias, Señor. Te adoramos. Cierra tus ojos en esta mañana. Descansamos en ti, amado Rey. Echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si hoy te sientes triste, si hay amargura en tu corazón, si te sientes solo, si te agobia los problemas, hoy el Señor quiere que tú pongas eso a sus pies, a que vengas a Él y que descanses en Él, que pongas tu yugo, ese yugo del Señor, que no sigas peleando contra Dios, sino que seas manso y humilde de corazón como Él y te dejes guiar por Él, porque solo en Él podemos encontrar salvación. Cierra tus ojos, adora al Señor, bendícelo en esta mañana. Te adoramos, te exaltamos. Levanta tus manos en adoración al Señor y adórale con todo tu corazón. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. Señor, te amamos, oh Señor, te adoramos. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor,
está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Siempre te amaremos, Señor, porque tú nos amaste primero en esa cruz, entregando tu vida por nosotros. Santo eres, amado Rey. Te pido en este momento por cada uno de tus hijos. Trae, Señor, esa paz, ese descanso a sus corazones, esa fortaleza que ellos necesitan. Tócalos, Espíritu Santo. Más sana, Señor, toda herida del corazón. Sana, Señor, todo aquello que esté mal, Señor, en nuestros corazones, Padre. Hoy abrimos nuestro corazón a ti, te pedimos que sigas obrando en nosotros, completando esa buena obra en nuestras vidas, amado Rey. Fortalécenos, bendícenos, Señor, guárdanos en estos tiempos tan difíciles, Señor. Te pedimos por Colombia, por esta tierra, por este país, Señor, por todas las autoridades superiores, por los reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, Señor. Oh, Señor, te pedimos por toda la población también, para que seas tú tocando sus corazones y teniendo misericordia, y muchos sean salvos por tu gracia, Señor, en esta última generación que estamos nosotros viviendo. Gracias, oh Señor, porque tú nos has permitido ser tu iglesia, ser esa luz y sal de la tierra en medio de esta generación tan perversa, clamando, Señor, por Colombia, por los gobernantes, Señor, por cada persona, hombre, mujer, joven, niño de este país, Señor, por todo lo que está pasando en el mundo, en Israel, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos fortalezcas para poder resistir, Señor, estos tiempos. También te invito en esta mañana que ores al Señor por tus necesidades, a que descanses en Él y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, para que seas tú, Señor, obrando en mi vida. Ya no voy a buscar más hacer mi voluntad, sino la tuya. Hoy decido